ahí empieza nuestro año de lucha. Tuvimos que llamar a un abogado y hacerle entender que ya las cosas en Venezuela se estaban poniendo cada vez peor. ¿Y tú le diste el ticket? Y yo le di el ticket. Y cuando me regaló, te regalo tu sueño americano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender a Empezar. Estoy muy emocionada por compartir con ustedes la historia que les tengo para hoy, pero antes quería tomar un momento para agradecerles por estar aquí y formar parte de nuestra comunidad. Si eres nuevo en nuestro podcast, quería tomar un momento para agradecerte personalmente y darte la bienvenida. Sé que este es un lugar donde vas a poder sentirte identificado. Y si estás viendo este episodio en particular, sé que vas a poder encontrar algo en común con esta historia y juntos vamos a encontrar herramientas para poder sobrellevarlo. Sin más preámbulo, aquí tenemos a nuestra invitada del día, Tania Sanó. Tania, gracias por venir a nuestro podcast. A ti, De verdad Amba. estamos encantadas de tenerte por acá. Por favor, cuéntanos un poquito de quién eres, cuándo llegaste a Estados Unidos, con quién te viniste. Cuéntanos quién es Tania Sanó. Bueno, Ámbar, en principio pues muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, mi nombre es Tania Sanó, venezolana de padres italianos. Llegué aquí hace 10 años, en febrero 18, 2015. En principio llegué sola con una socia, compramos un negocio, nos vinimos con una visa de 2, de la cual podíamos entrar y salir cada vez que quisiéramos a nuestro país de origen. Me vine sola con ella, luego de que a los 3 meses nos aprobaron la compra y la visa E2, nos independizamos. Vivimos juntas un par de meses, luego a ella le llegó su familia y a mí pues yo me quería traer a mi hija, pero estaba en pleno año escolar y mi esposo no quería que ella viniera a vivir el sueño americano conmigo porque ella ya tenía todas sus amistades, yo tenía toda mi familia allá, yo me vine sola absolutamente. ¿Y por qué tomaste esa decisión de venirte por acá? Fueron muchas razones, Ámbar. En principio, bueno, mi esposo un par de años antes estuvo secuestrado y yo durante esos 7 años luché y soñé con que si algún día eso me podía pasar con mi hija, que venía de mí, de mi vientre, que yo tuviera que vivir algo como lo que yo viví cuando secuestraron a mi esposo, donde tuve en mi casa casi 15 petejotas, toda su familia, y no sabía en ningún día si lo iban a devolver vivo o muerto. Evidentemente, pues eso hizo que yo día a día mi pánico creciera más. Eran más los peligros que había en la calle, o sea, era llevar a la niña al colegio, que lo teníamos a 2 cuadras, bájate corriendo, yo te llevo el bolso, no me voy a estacionar, brinca al carro, salta, métete por la ventana, o sea, íbamos al club, llegaste, vente para la casa, moca con los policías, a mi hermana la atracaban, le quitaban el teléfono en el carro, dentro de las instalaciones del colegio. Te estoy hablando que yo siempre estaba en zonas de seguridad, el club, el colegio, el instituto de inglés. Entonces mi vida se fue convirtiendo como en un drama, era día a día vivir con más miedo, más miedo, más miedo. Mi hija tenía 12 años cuando se me presenta la oportunidad de venir y comprar un negocio, y mi hija no se quería venir conmigo, se quería quedar con su papá y su abuela. Yo le dije, bueno, yo voy a ir, voy a ver un poquito cómo es vivir allá, y yo estoy segura que tú algún día, cuando conozcas Estados Unidos, te va a gustar, y cuando sepas que vas a poder andar en la calle, irte para el colegio sola, montarte en un autobús, cosa que me pedía desde los 5 años, y a pesar de que su colegio, porque yo vivía a 3 cuadras del colegio, y los niños que no le tenían tanto miedo, que no le habían sucedido estas cosas de inseguridad, todos se iban a pie. Entonces era, ¿sabes? La hilera de niñas que iban solitas para el colegio las hacían Como sentir aquí, pues. grandes, como aquí, y los varones en la otra acera. Y yo le decía, en tu vida tú te vas a graduar de bachiller y tú nunca vas a cruzar esa calle, ni de ida ni de vuelta sola. Ay, porque debe ser que tú te crees policía, que si alguien nos para. Yo le dije, bueno, mientras estés bajo mi mando, hacemos lo que yo digo. Bueno, para hacerte el cuento largo corto, me vengo con mi socia. Ella a los 3 meses le llega a su familia y alquiló su apartamento, y yo me tuve que independizar y alquilar mi apartamento. ¿Cómo fueron esos meses sin tu hija? Sin mi hija, muy, pero muy, muy fuerte. Mi hija y yo estuvimos acostumbradas, yo solo la tuve a ella, me costó mucho tenerla, fueron 10 años de muchos tratamientos.
Cuando la tuve para mí y para toda la familia, le decimos la niña milagro. Después que la tuve, pues siempre traté de sobreprotegerla sobremanera, pero también lo fui trabajando muchísimo porque no quería que fuera una niña que creciera bajo mis alas, sino que eh, desarrollara su propia personalidad, que fuera una mujer fuerte y con todas esas cosas que pasaban en el país y que yo trataba de sobreprotegerla, yo decía, estoy haciendo todo lo contrario de lo que yo quiero para mi hija. Ujú. Esos 3 meses, lo único que me mantenía en pie era eso. Yo decía, en el momento que ella llegue, yo estoy segura que, bueno, que sí, le va a costar, como a todos. Pero su papá ya no me la quería traer, porque me decía que viviera mi sueño americano yo un año y después me devolviera, Mm, porque mi hija no le iba a gustar, no tenía amigas allá. claro, además que no sabe inglés. Para mí, no sabía inglés a pesar de que yo la tuve en el instituto tres Sí, años ok, seguidos, tenía una pequeña base de inglés. ok. Pero bueno, mi esposo me dice que no, en mayo, ya yo había cuadrado con la escuela para que me le dieran las notas antes. Estaba todo cuadrado y él, no, 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 la niña no se va, vuelve y búscala tú. Y fue un momento muy fuerte para mí porque tuvimos que llamar a un abogado y hacerle entender que ya las cosas en Venezuela se estaban poniendo cada vez peor y que Claro. iba a ser mucho más difícil porque yo no me podía devolver, porque estaba con los trámites de migración Ujú. para buscarla. Entonces, bueno, el abogado le hizo entender, regálale un año a tu hija, velo así como que tu hija va a A ver aprender qué tal, inglés en claro. un año, le Ujú. hace compañía a tu esposa, a lo mejor ni tu esposa ni ella se van a acostumbrar a estar allá y se van a devolver. Entonces, bueno, así fueron las cosas. Mi A hija, todas estas, ¿en qué momento llega Rosa? después de 4 meses, pero en esos 4 meses yo tuve muchos episodios, yo tengo una condición, tengo úlceras en el colon, y cuando él me decía, sí te la llevo, pero me retrasaba el viaje un mes, sí te la llevo, me compré un perrito para que me hiciera compañía, y caí en el hospital por mi condición, donde estuve 10 días sola, fue la primera vez que Wow, estuve sola en un hospital. Tenía a mi socia que me podía ir a visitar una vez a la semana, llevarme ropa, tenía claro. una muy buena amiga, Celia Morales, a la que le agradezco incluso hoy en día estar aquí. Y bueno, el día que mi hija llega, pues yo acababa de salir del hospital, estaba pesando Oh, 40 wow, kilos. wow. Sí, porque con esa condición no te pueden alimentar porque no puedes evacuar. Entonces, cuando él llegó y mi hija me vio, Te sus habrán primeras asustado, palabras me claro. dijeron, ¿qué haces tú aquí? Tú te devuelves en 2 semanas con nosotros. Tú te estás muriendo, tú viniste a este país a Claro. morirte. Y yo, tú sabes, ponía mucho, mucho más de lo que yo sentía que mi cuerpo podía y me fui como recuperando esas 3 semanas que mi esposo estuvo aquí con mi hija. En el momento que mi esposo se va, ahí empieza nuestro año de lucha, Mm, nuestra verdadera guerra existencial, porque yo tuve que luchar con el desamor de Rosa, de haber ¿En serio? llegado a un país donde no le gustaba el idioma, Mm, donde tuvo que iniciar en un año escolar donde no sabía el idioma y no le pusieron ISOL, pero ujú. ella decía que odiaba el inglés a pesar de que ella había hecho curso de inglés, que le hacía falta a mi mamá Estaba porque cerrada. estaba completamente cerrada. Mi mamá me ayudó a criarla porque yo trabajé siempre en Venezuela, entonces le decía mamá también a mi mamá, Ok. necesito a mi papá, dejamos solo a mi papá, quiero a mis primos, devuélveme para mi país. Y cuando ella empieza a ir al colegio, como ve que la metodología en los colegios aquí es completamente diferente, ella tenía que cruzar su calle sola, Ujú. evidentemente con seguridad, había policía, ella veía que yo agarraba mi carro y me iba para el trabajo, Ujú. yo me paraba a las 5, le hacía su desayuno, su lonchera, le daba un beso en la cama y ella sabía que a las 6:15 su despertador sonaba y ella con 12 años se tenía que levantar, agarrar la lonchera, Wow. vestirse, cruzar todo el complex, llegar a la parada y llegar al colegio. No, y Y es curioso porque eso es prácticamente lo que ella te pedía en o sea, era en lo que Venezuela ella me prácticamente, y pedía. entonces lo ve aquí, pero ya no le gusta, pues. Exactamente. ¿Por qué? Porque ella primero venía de un colegio católico, que tú sabes cómo son Mm, los colegios en Venezuela. Lo primero que hacían era rezar, sí. después el himno nacional, después formaban. Y pues el sistema aquí es completamente diferente. Aquí cada quien anda por su lado, la gente se podía pintar el pelo de azul, de amarillo, Wow. se ve de todo en los Sí. colegios de aquí, ¿Ella en entró en qué cambio grado?
Ella entró en octavo. Ok, igual que yo, ok, Sí, ok. ella entró en octavo. Entonces ella todos los días que yo llegaba de la oficina, que llegaba de más tarde, porque la oficina de nosotros era de taxes, teníamos un horario bien fuerte. Evidentemente cuando yo llegaba, los primeros 3 meses yo la encerraba, yo la veía encerrada en su cuarto llorando y me decía, yo mañana no voy para el colegio. Ese colegio es de loco. Ahí yo no Wow. entiendo a nadie. Todo el mundo habla inglés. Pobrecita. Yo no puedo entender esas clases en O inglés. sea, tú te ibas a las 6 de la mañana y regresabas a las 8 de la noche. Sí, en época de Wow. taxes sí. Ya después cuando la época bajaba en abril, Ujú. ya sí me podía quedar. A veces la acompañaba a la parada, a veces ya ella se iba sola. Pero nuestra tragedia familiar duró un año donde yo todos los días de mi vida llegaba y ella me decía, devuélveme a mi país, te regalo tu sueño americano. Odio a esta gente, odio el sistema, me da miedo hablar, me da miedo la policía en la calle, o sea, todo lo que yo soñaba para ella lo odiaba. Sí. Ella se acostumbró tanto a vivir en la inseguridad que yo creo Entiendo. que ella disfrutaba más, o no, a lo mejor lo sufría, porque ella me decía que lo sufría, pero se había acostumbrado a vivir bajo esa adrenalina, que cuando llega a la paz, porque por un lado tenía paz. Yo le decía, puedes salir con el teléfono en la mano, puedes cruzar, me puedes llamar cuando tú quieres. Si tienes que tener el teléfono en clase, lo pones en mute y yo te puedo mandar un mensaje y tú me lo respondes. Claro, pues algo desconocido. Te lo Pero digo era yo algo que yo, completamente sí, yo nací desconocido. en el 2000 y bueno, Rosa 2001, fue, 2000, 2002. 2002. 2002, o sea, ella nació y yo nací ya con el país así. Yo nunca conocí él Ustedes o nunca caminar con el conocieron. teléfono en la calle. Entonces, claro, llegar acá y ahora sí Imagínate. puedo usar el teléfono en la noche en el carro. Ese fue un shock que me dio. Exacto. Ese Yo fue le un shock. decía, nosotros teníamos un McDonald's como una milla y yo le decía, mami, ¿puedes ir a McDonald's a comprar comida? Tenía 12 años. Y me decía, no, ¿y si me roban el teléfono? ¿En ¿Y si serio? alguien se para y me monta en su carro? Pobrecita. ¿Y si me secuestran como secuestraron a mi papá? No, mami, hagan un grupito del colegio. Y ese año llegaron 3 o 4 amistades nuestras de Maracay, se mudaron al mismo complex y finalmente a los 8 meses ella encontró un poquito de paz porque eran amigas del colegio del San José, no eran de la misma clase, pero se tuvieron que Pero se hacer amigas. conocieron. Y aparte de eso llegaron chicos de Coro, Valencia, Ok. hicieron un grupo que luego de 8 meses yo llegaba del trabajo y yo le tenía que jalar y llorar para que por favor me viniera a acompañar a cenar. Wow. Porque se iba Ay, pero a qué cambio las... tan rápido. Sí, se iba a las 6 después que hacía su tarea y a veces eran las 10, 11, 12 de la noche y yo Wow. tenía que salir a buscarla para que volviera a la casa porque o estaban jugando al escondite, estaban terminando de vivir su infancia dentro del comple. Y Exacto. como era con gay, era muy seguro, yo me sentía segura, pero me hacía falta mi hija. Entonces decía, bueno, Claro. ni tanto, o sea, ni mucho, ni tan Ajá. poquito. O sea, yo quiero compartir ¿Cómo es que he contigo. dicho? Ni tan, Sí, ni tanto, ni tan. No. es Un dicho sí, es extraño. bien famoso. Ajá, Pero yo necesito compartir contigo. claro. Tuve que hacer unas terapias con una psicóloga que amo, se llama Carmen, porque una amiga mía me dijo, este paso de ustedes, las dos, porque yo como no me vine en compañía de mi esposo nunca emigró, para poder entendernos, los primeros 6 meses ella me decía, me devuelvo, voy a hacer la maleta, me devuelvo, voy a hacer la maleta. Entonces, Con 12 años te con decía 12 eso. años, entonces ella veía sus terapias solas, yo mis terapias solas, y después una en conjunto, íbamos 3 veces a la semana. Carmen un día llegó y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a agarrar y tú vas a imprimir un ticket de regreso, vas a agarrar las maletas, empezar a poner su ropa en la maleta y un día vas a llegar con el ticket y le vas a decir, mami, ya tiene fecha de regreso, perdóname si te involucré en mi sueño americano, puedes volver con papi y cuando tú estés preparada en un par de años que quizás quieras estudiar en la universidad, mami espera todavía estar por aquí y te espero con los brazos abiertos. ¿Y tú leíste el ticket? Y yo le di el ticket. Y cuando me regreso, en un mes, te estoy dando un mes como para que recoja, le digamos a papi, yo no puedo salir, papi te tiene que venir a buscar, ¿no? O sea, pero tú tienes para pagar la multa si yo no me quiero ir, porque es que entonces ahora creo que no quiero vivir con papá sola, porque es que, bueno, aquí como que sí tengo más libertad, que no sé qué, que no sé qué. En la próxima cita que fuimos con Carmen, Carmen me dice que lo logramos. Más nunca. Wow. Las siguientes terapias fueron ayudarla a cómo encajar más en el sistema, explicarle más el sistema. Fíjate. Y a 10 terapias terminamos, ella tenía su vida feliz, ya yo estaba más tranquila. Al año hablaba inglés espectacular.
Mi esposo me hizo mucho la guerra el primer año, me acusaba de que le habíamos hecho un abandono porque también me trajo a mi perrita, yo tengo una Yorkie, y cuando él al año llegó y vio a su hija hablando inglés perfectamente, me dijo, bueno, creo que tu sueño americano está funcionando. Y vio que Wow. mi hija había cambiado tanto y se había independizado tanto hasta de mí. Porque Ujú. si yo llegaba y le dejaba la comida, ella, si no le gustaba recalentarse la comida, se ponía a hacer huevos Wow, ¿en fritos, serio? sándwiches, me llamaba Mm. para ver cómo se hacía una pasta. Yo eso no lo hubiese logrado nunca en No, Venezuela. En imposible. Venezuela yo salí de mi casa a los 27 años para casarme y yo llamaba a mi mamá todos los días para que mi mamá me dijera cómo se hacía un arroz, cómo se hacía una salsa. Porque hasta los 27 años mi mamá me mandaba la comida, yo estuve en Caracas. Y En Rosa, cambio, Rosa en algún momento te reconoció eso de que mamá tenías razón, sí, ¿sí? al año me dijo, Ah, mami, de verdad que no me devolvería. O sea, sí me quiero devolver y sí íbamos una vez al año. Ojo, cada vez que íbamos a Venezuela, que ella iba viendo como cada año su grupo de bachillerato, porque ella cuando nos vinimos, ella estaba en primer año de bachillerato, eran no sé 40. Durante 5 años yo fui. Cada vez que nosotros íbamos, cada año desaparecían 10, que migraban wow, todos. wow. El día que ella se graduó, yo le prometí que yo le iba a llevar a la graduación de su colegio, el San José. Y fuimos. Y lo único, emigraron los que podían salir de acá y los que estaban en otros países. O sea Y que fueron a la graduación fueron a para la allá, graduación en claro. Venezuela. Y solamente lograron reunirse como de 40 a 45, que era su sección, 15. 15. Y cuando ella Wow. vuelve, que, o sea, en este país es diferente, a la 1, a las 2 cierran los locales, Ujú. no hay mucho lugar nocturno, tienes que tener Cierto, 21 cierto. años. Cuando nosotros vamos a la fiesta, que llegamos a las 10 de la noche, eran las 6 de la mañana, y todavía estábamos en la fiesta, y al día siguiente nos veníamos, me decía, wow, ¿cómo me perdí yo todo esto? Pero también se dio cuenta que todos llegaron con carros blindados, que todos los que se habían quedado eran personas que tenían contactos con el gobierno Mm. y que todos los que tenían una clase media como nosotras habían emigrado. Entonces fue un choque para ella ese viaje, fue la última vez que fuimos. Cuando llegó Orlando me dijo, wow, qué bien se pasa en Venezuela porque esos 15 días salió los 15 días seguidos. Y yo Aprovechó. escondiéndoselo al papá, aprovechó, no llegaba nunca a la Ay, casa, coño. yo le abría la puerta por un lado y entraba No por te lo otra. puedo creer. Sí, porque el papá no quería que saliera, yo quería que Claro. ella lo viviera y cerrara ese capítulo. Ujú, Pero cuando ella se ujú. dio cuenta que ella salía y habían 3 carros blindados atrás, yo le decía, eso es más peligroso todavía. Pero bueno, lo dejé que lo viviera. Pero fue una experiencia bien, bien fuerte para ella y para mí el primer año. Y Claro. yo era de las personas que era mamera, hermanera, sobrinera. Mi papá era mi vida. Después no pude salir. Y eso me empezó a pegar porque, bueno, sentí lo que todas las personas sienten cuando meten asilo en este país, que es bien fuerte porque, por ejemplo, mi papá murió de COVID, yo no lo pude ir a despedir y desde aquí hice todo lo posible y nunca pude ir a verlo. Entonces, no ha sido fácil, no. Que hoy en día te digo si lo volvería a hacer, 100 veces sin pensarlo. Que si me toca irme de este país me sentiría en la capacidad de volver a empezar en cualquier lugar del mundo. Después que lo haces una vez, Dios te da la fuerza para hacerlo 10 veces. Y si es para salvar la vida de alguien o la tuya propia, lo volvería a hacer. No, sobre todo por Rosa. Tiene hoy una vida espectacular, Ujú. estudió marketing, se graduó, trabajó, se pagó sus estudios, eh, manejó desde lo, no sé, creo que tenía 15 años porque se metió en una escuela de natación Que lejos. en Venezuela probablemente, bueno, no sé si yo por ejemplo no sé si hubiera tenido carro en Venezuela, me daría como pánico manejar ahorita en Venezuela. Yo creo que ella también hubiese No tenido, a sé, lo mejor no carro blindado, pero sí claro, algún chofer y a mí los choferes me dan miedo porque a veces sí, se decía que eran los primeros que te vendían. claro, claro, por eso. Entonces, cada paso que ella dio en este país y cada cosa que ella logró, yo hoy en día me siento completamente... Y hoy en día le pregunto, ¿te devolverías a Venezuela? Solo si me votaran de este país. Mm, Quiero ir a Venezuela. Tenemos mucha familia sí. allá. Queremos ir a las playas, el calor de la gente, nuestra familia. Ujú. Pero si yo tuviera que vivir una vida en Venezuela con las condiciones como está nuestro país ahorita, yo no podría. Y ya yo tengo una edad que lo pudiera hacer, pero mi hija tampoco lo haría. No, y uno se Porque acostumbra a las maneras de aquí, o sea, no he ido a Venezuela por muchos años, pero yo creo que si llego a ir,
quizá los primeros días, así como cuando ustedes fueron la última vez que se quedaron 15 días, uno sale, conoce sitios nuevos que quizá no habían cuando nos vinimos, pero llega un punto en el que cuando ya se acaba esa emoción, el quedarse ahí, que yo escucho, por ejemplo, a mi abuela que todavía está allá, que me dice, ay, no sé, se fue la luz todo el día. Yo digo, wow, yo ¿Cómo hacen llevo para años vivir? sin conocer qué es eso. ¿Qué es eso? Yo no me imagino ni siquiera un solo día. Y puede sonar horrible, puede sonar de toda, o sea, no me imagino un día sin luz. Sí, ayer una amiga me escribió, me dijo, ay, que se me dañó el aire. Yo le digo, ay, Dios mío, que yo creo que yo me hubiese ido por un hotel. Entonces, mi esposo me dice, vuelve, ya tú cumpliste tu ciclo, ya nuestra hija pronto hará su vida. Y yo, no porque no quiera volver, porque ya tendré una vida mucho más relajada quizá que la que tengo acá, porque acá todos los días hay que salir a luchar por algo, por una meta. Claro. No nos podemos dormir, no nos podemos deprimir más de 3 días. Esto es un país que no perdona tres días, más de 3 días de depresión. Yo pudiera ir a tener una vida relajada, pero solo con el hecho de pensar que voy a estar 7 días sin luz, 7 horas al día, perdón, sin luz, o que si voy a salir, pues no hay gasolina en la calle, o que si voy a subir un cerro, tengo que quizás ir con alguien que me persiga para yo subir al cerro y devolverme Entre viva. comillas, exacto. Que dicen que no hay inseguridad, pues está volviendo nuevamente la inseguridad. Que ahorita es uno de los países más caros otra vez del mundo. ¿En serio? Sí, ¿En completamente. serio? Wow. Ahora para mantenerte en Venezuela le faltan 5 minutos para que se parezca a Estados Unidos. O sea, la Eso comida he está escuchado. carísima, los condominios caros, eh, No, y no solo eso, la los gente, servicios caros. yo no sé si porque hay gente que ha vivido afuera y se ha regresado o por qué, pero por ejemplo yo tengo amigas en Caracas y yo hablo con ellas y ellas usan palabras en inglés. Ah, Y sí, sí, te lo juro, o sea, es rarísimo porque yo intento hablar en español solamente porque digo, bueno, obviamente en Venezuela se habla español claro. y yo no sé qué tan, o sea, hasta qué tanto inglés pueda tener uno, pues, o sea, O que no sea, voy a que ya ser. están Y metiendo 100% inglés. yo tratando de hablar todo en español y no en Spanglish y ellas me salen con un Spanglish. Wow. Sí, o sea, se parece hasta en el idioma. ¿En Te lo serio? juro, Wow. te lo juro. Sí, Pero sí. volviendo al tema de Rosa, dirías, sé que dices que bueno, que ella se independizó y te veo hablar de eso como algo bueno. ¿Dirías que hubo algo que no te gustó de eso que se independizara tan rápido? Porque allá en Venezuela uno, por ejemplo, está más como hijo de papi y mami, ¿no? En cambio aquí a uno le toca estar por horas solo a veces o encargarte de cosas que quizá ya no te hubieras encargado. ¿Crees que hay una parte de ti que diga, me hubiera gustado más esto en Venezuela o para mi hija? ¿O estás 100% segura que es Hay mejor un aquí? dicho en Venezuela que dice, voy a vivir de mis hijos, voy a vivir de mis padres hasta que mis hijos me mantengan, algo así. Ajá, ok. Con No la esto he te quiero, escuchado. sí, con esto te quiero decir que bueno, que la vida en Venezuela pues era diferente, quien podía hacer algo de dinero, pues los hijos se casaban, te daban casa, te Claro. compraban carro, Sí. te pagaban el matrimonio. Aquí la situación es completamente diferente y no había necesidad de enseñarte a cocinar, te ponían en una escuela de manejo, tenías el office boy que te hacía los depósitos en el banco, a veces no sabías ni llenar un cheque con 24 años, o no sabías ir a un banco y te daba pena, no sabías cómo llenar un depósito. El cambio es tan radical vivir aquí e independizarte desde tan pequeño, que hoy en día te puedo decir, y tú te debes dar cuenta, si tú pudieras devolverte a Venezuela y ver tus amigas a tu edad, el retraso que tienen en toda esa independencia al lado tuyo, tú no lo podrías creer. Sí. Mi hija, a la edad que tiene ahorita, en Venezuela hubiese sido, como dicen por ahí, literalmente una mantenida. Sí, sí, Donde no, yo todavía sí. hubiese tenido la señora que me venía a cocinar, y no porque yo era rica ni millonaria, porque todos los que éramos clase media baja nos podíamos dar el lujo de tener a la señora que nos planchaba, a la señora que nos ayudaba a cocinar, a la señora que nos venía a hacer la limpieza semanal. Claro, Aquí eso no existe. Aquí te conviertes en cocinera, claro. en señora de servicio, en office boy, tú haces tus propios depósitos, tú tienes que alinear tu tiempo para que todo te dé chance. Entonces, cuando allá los domingos tú te ibas a una playa o decías domingo de relax todo el día viendo películas, aquí el domingo es
todo lo contrario, el domingo es Aprovecha. limpiar, hacer mercado, adelantar la comida de la Es semana. verdad. Sí, cansa más, pero también evolucionas mucho más rápido, Ajá. maduras mucho más rápido y te das cuenta que a veces por las cosas que la gente sufre en Venezuela a veces que son tonterías, aquí las superamos en 5 minutos. Es verdad. Porque nuestra mente crece de tal manera y maduramos tanto, No, te vuelves más fuerte. es más fuerte, entonces te creces, queriendo o no, creces muy rápido, Ujú. muy rápido. Entonces, verdad. a la edad que, si Dios permite, cuando ustedes tengan nuestra edad a la que nosotros llegamos a este país, ustedes se van a comer el mundo. El mundo se lo van a comer. Amén. Porque todos los días es un aprendizaje y no tienen que dejar, o sea, Y no uno no porque se para. graduaron, ay, ya me voy a dejar de preparar. No, Ujú. el mundo sigue evolucionando y más Ajá. en este país donde todos los días debemos aprender, estudiar y hacer a alguien mejor, día a día. Es verdad. ¿Dirías que ese proceso, ya que lo hiciste, mencionas que lo hiciste sin tu esposo, te apoyaste un poquito más en Rosa de lo que quizá hubieras querido en Sí, algún punto? sí, O eso eso es. que tenías planeado quizá cuando tenías mi edad, voy a tener hijos, ¿te viste haciendo eso en algún momento? Te voy a decir algo, son dos cosas que te puedo definir. Uno, evidentemente no fue muy sano porque ella y yo vivimos una relación como muy codependiente, ella de mí, yo de ella. No era que su papá no venía, venía 3 veces al año, siempre ha sido un papá completamente presente en conversaciones, en llamadas, en FaceTime, a nivel económico. Siempre ha sido un papá presente, pero evidentemente el día a día, que llegaba del colegio, que alguien le metía el pie, que se caía, que alguien la miraba feo, pues era conmigo. O yo todos los problemas que he podido tener de 10 años para acá, evidentemente a quien se los llegaba a contar era mi amiga, que era mi hija. Se apoyaban, Entonces, pues. sí, la hice más mi amiga que mi hija. Y a veces hoy siento que también la sobrecargué de emociones y no la dejé vivir como que es más su infancia feliz. A lo mejor es lo único que cambiaría. Si volvería a venir, trataría de que la tratara más como hija y buscara más como Apoyo en otro lado. apoyo como en otra parte, no sé, en un grupo de ayuda, en clases de yoga, más terapia. No la recargaría a ella porque entonces ella creció como ahora se siente mi mamá, mi esposa, mi amiga y yo, todo se lo pregunto a ella. Entonces ya ahora en el momento que venga nuestra separación, evidentemente ambas siento que vamos a sufrir el doble. Claro. Y Pero bueno, sientes nos que ha estamos mejorado. preparando para eso. ¿Sientes que ha mejorado el que se usen tanto Sí, de apoyo? lo Porque estamos claro, trabajando, tenemos más de 6 meses trabajándolo, estoy tratando de que ella se independice, estamos tratando de vivir como roommate, como para que el día que se vaya, bueno, se fue y vendrá otra persona a compartir pues mi casa conmigo, o a lo mejor me quede viviendo sola, ella va a vivir en otra ciudad posiblemente, nos bueno, y eso es visitaremos. muy difícil porque allá en Venezuela quizá uno se va de su casa casado y vives a 10 minutos. Exactamente, eso es otra cosa. Entonces aquí el hablar de otra ciudad, o sea, manejar así sea Sí. 1 hora, ya eso es bastante Exacto. para ir a visitar cuando allá quizá yo me acuerdo por ejemplo con mi mamá, nosotros íbamos a visitar a mi abuela y eran 15 minutos. Exacto. 15 minutos y podíamos ir en cualquier momento porque pasábamos un momentico. Exacto. Imagínate si tú decides irte para Boston y tu mamá te quiere ir a visitar. No. Es todo Será el día una- perdido para ir a sí, verte, sí, ¿entiendes? sí. O sea, es al aeropuerto, Sí, es 2, 3 horas de vuelo. Gracias a Dios se va a mudar para una ciudad cerca. qué bueno. Si eso llegase a pasar y se consolidara, pues, lo que es su proyecto de vida, más sin embargo, desde ahora siento que yo sé que el día que ella se vaya es algo que a mí, yo voy a sentir que me van a sacar un pedacito de corazón. Bueno, yo Pero creo que como- eso pasa, no sí. importa la edad que tengas, si de 40 Exacto, años igual te va a exacto. pasar lo mismo. Pero bueno, trabajar en eso, Claro. me enfocaré en, pues, no sé, hacer cosas que me llenen más, buscarme un hobby, hacer más deporte, meterme en más club de lectura, ir más a la iglesia, no sé, buscaré cosas Y, que me llenen más claro. mi vida, pues. y de todas maneras aquí lo normal es que las personas se vayan a los 18 años. Exactamente. ¿Cómo te hubieras sentido tú si Rosa se hubiera ido a los 18 Ay, años? no, yo no sé, yo creo que Lo yo me hubieras muero. perseguido. Lo hubiese perseguido, me voy con ella. Así tengo una amiga, ella me dice, no, yo, de la mamá de Andrea, Ajá. ella me dice, ella me decía antes, yo me voy a mudar a donde Andrea se vaya. Y yo, bueno, no sé, ella es hija única también así como ustedes.
pero al final pues Andrea se quedó aquí en Orlando y fue más fácil. Bueno, ella me lo propuso, que me fuera con ella, pero yo le digo, primero, pues, no, porque yo quiero que ella viva sus primeros 2 o 3 años de experiencia sola, para que termine de crecer. Claro. Y segundo, que yo no puedo abandonar una vida que ya llevo aquí hace 10 años por ir a acompañarme, porque entonces vamos a seguir en la misma relación, ella depende de mí, yo voy a depender de ella. Entonces, cuando eso ya esté bien sano, bueno, quizás algún día pueda ir a pasar una temporada con ella Claro. y pueda venir y quedarme aquí, pasar, mi trabajo está aquí, mi vida está aquí, mis amistades están aquí, tengo Tienes una familiares vida- también tienes una acá. vida aquí. Sí, pero rico porque la voy a ir a visitar y voy a pasar, voy a hacer como hacen las del video, ¿sabes? Que cuando, no sé si has visto los videos de que cuando las mamás, tú sabes que nosotras luchamos porque Ámbar recoge, Ámbar no me tire las Ajá. medias, Ámbar por favor, la ropa en el cesto, la ropa sucia. Hay muchos videos y yo me río muchísimo porque le digo, voy a hacerte exactamente lo mismo. Hay mamás que cuando llegan, que ya las hijas se independizan, que tienen su apartamento como una cajita de Ah, le cristal. tiras entonces. Entonces tú llegas como madre, Todo entonces, sucio. ay, qué lindo está el sofá, boom, y tiras la cartera. Ay, que te quitas el suéter y pum, lo lanzas así detrás del sofá. Ay, me voy a tomar un café y le riegas todo el café así a propósito, como para que tu hija sienta lo que tú durante todo Ah, es a eso sabes. propósito. Es a propósito, esos videos son para morirse de la risa. Porque es que ella llega y se tira en el sofá y le tumba los cojines para el piso y entonces sale y le dice, mamá, llegaste. Ay, sí, mi niña, qué bella tienes tu casa. ¿Y qué pasó aquí? Que llegó mamá. Pero mamá, todo estaba recogido. Qué rico se siente, ¿verdad? Le No. dice la mamá y son para morirse de la risa. Todo De de verdad. rosa. Bueno, yo no le voy a hacer lo mismo, pero es a veces lo que provoca con ustedes cuando uno idealidad, porque uno lo hace por usted. Porque el día que ustedes se vayan, evidentemente las mujeres siempre vamos a tener el control del trabajo en este país, el control de la casa, a menos que hagas mucho dinero y puedas tener pues el agradecimiento de tener una persona que de vez en cuando vaya y te ayude en la casa. Claro. Pero igualito el que cocina es uno, el que va a criar a sus hijos va a ser uno la mujer, vas a tener la ayuda de un hombre, porque aquí los hombres también se crían de manera diferente. Son Cierto, mucho es más cierto. colaboradores Ujú. que los hombres en Venezuela. Sí. Aquí, o sea, los dos se reparten las actividades, que es lo que yo veo. Tú la grama, yo el coleto, tú la cocina, yo llevo a los chamos, tú los buscas. Esto es otra cosa que en Venezuela. Y tú sabes, tú dirías que ya aprendiste inglés, o sea, Me defiendo. ok, ¿Qué me pasó? Que llegué y pues el trabajo que hice, donde nos desenvolvimos los primeros 7 años, nuestra población era toda latina. Después me saco la licencia de seguro real estate y donde me meto también fue en una empresa de puros latinos. Y todos mis clientes, los que he hecho, mis clientes de seguro son todos latinos. Entonces estuve en un curso como un año online, pero como el día a día no lo manejo en inglés y nunca Claro. Rosa le pedí el favor que cada vez que llegara del colegio ella me hablara en inglés para que mi oído se acostumbrara. Ella siempre habló muy rápido en español y en inglés. Yo con la segunda vez que le decía, ¿me puedes repetir? Ay, no, mamá, qué fastidio. Entonces, bueno, hay muchas madres. En el caso de tu mamá, ella tuvo que escuchar inglés entre ustedes tres, su oído se le fue acostumbrando y tuvo experiencias laborales en inglés. Ujú. Entonces, sí o sí, ella aprendió a hablar inglés. Y pues yo no tuve esa gracia y siempre ha sido mi sueño frustrado. Yo ¿Cómo digo que no me voy a morir hiciste? sin aprender a hablar inglés. Sí Claro. lo entiendo, sí me defiendo, pero hoy en día pues todavía me faltaría muchísimo por aprender, muchísimo. ¿Cómo hiciste entonces cuando llegaste? Porque claro, tú tenías tu trabajo, que hablabas español, no necesitabas realmente Sí. el inglés, pero ¿de qué pasó con Rosa? ¿No necesitaba ayuda de tu parte? Sí, se reunían todos ellos porque todas las mamás del complex teníamos la misma condición y entre ellos se ayudaban y si no iban a tutorías y inmediatamente los metieron en el programa de ISOL. Entonces se reunían ellos en el complex, en la casa club y hacían las tareas y se ayudaban unos Ok. entre otros. Yo nunca tuve la necesidad, de verdad que ella nunca me molestó para eso. Ella se supo defender desde el principio, porque ella sabía que yo no sabía inglés y además llegaba tan cansada que tampoco No, me en iba a qué poner momento, exacto. a tratar de entender el sistema, porque aquí el sistema educativo es súper diferente que en Venezuela, verdad. súper. Es verdad. Qué bonito eso que hacían, que se reunían en la comunidad, porque debe ser porque había más personas que acaban de llegar, porque Es donde que yo vivía ese no había año, casi nada. Ámbar, no me lo vas a creer, llegamos la hija de mi socia y yo. A los 8 meses ya había más de 15 venezolanos.
Habíamos nada más 6 de Maracay, de donde yo soy. De Barquisimeto 3, de Valencia 3. O sea, no te digo que yo cuando llegaba a las 8 no sé, decía, vente para la casa, eran las 12 y yo todavía tenía que salir a buscarla porque no, o sea, jugaban, hacían tareas, se reunían, se metían en la piscina, eran capaces hasta de hacer hamburguesas en las cosas estas de parrilla. O sea, era el club que ellos habían dejado en Venezuela. Eso pasó. De hecho, yo viví allí, veía a mi hija tan feliz que vivimos ahí casi 4 años en ese complex. Y era un complex súper pequeñito, era un apartamento de 2 habitaciones. Todas empezaron a mudarse y bueno, yo también me mudé porque después le Claro, tocó en el Valencia College y quería estar más cerca porque todavía no manejaba. claro. Pero yo no la tuve que ayudar. Pero muchas mamás sé que todavía hoy en día llegan y tienen que sentarse con sus bebés a hacer tarea. Pero si yo no entendía el inglés, ¿cómo le ayudaba? Le iba a enredar más. Claro, Entonces claro. yo lo que decía es métete en tutoría, reúnete con los muchachos y todos llegaron en la misma condición. Sí. Y todos salieron al año, casi todos salieron hablando inglés, de verdad que sí. Si pudieras darle un consejo a las personas que quizá acaban de llegar, quizá están planeando venirse o llevan unos cuantos años y todavía no se adaptan, ¿qué podrías decir? En primer lugar, no tengan miedo al cambio. Solamente la palabra cambio, yo sé que hace estremecer a muchas personas. Los cambios duelen y si no duelen, no son cambios. 2, el primer año para mí, y yo siento que para mucha gente con las que siempre converso, es el más fuerte. Yo te puedo decir que el primer año yo lloré un día y 3 días también. O sea, era muy poco, yo no lloraba delante de mi hija, pero siempre lloraba porque me sentía culpable de haber dejado todo aquello, mi zona de confort para venir a pasar trabajo fuerte. Pero siempre pensé que mi hija en Venezuela no iba a tener un futuro como el que yo vi y el que sigo viendo y el que quiero seguir viendo, el que va a tener mi hija. Yo crecí como mujer, crecí como ser humano. Me di cuenta que en la vida no hay nada más bonito que la humildad, que el perdón. Tuve experiencias fuertes, lloré, me traicionaron, me he levantado de cualquier cantidad de golpes que sola en este país he tenido que enfrentar. Si tú me dices en este momento si me quiero devolver, no. Si tengo que volver a pasar por todas esas cosas que me hicieron tanto daño, por mi inocencia, lo volveré a hacer. Consejo que les doy, una vez que lleguen, esperen porque el primer año es súper fuerte. Si traen niños pequeños, ellos son los primeros que van a sufrir, pero ustedes se tienen que mantener como unos robles delante de sus hijos y aguantar. Después del segundo año, como me decía mi amiga Ceila, empieza no a dejar de doler, pero duele cada día menos. Y al tercer año ya tú empiezas a sentir que ya puedes decir, tengo una vida acá. Cuando encuentras alguna estabilidad laboral, tu hijo ya lo escuchas o tu hija o tu esposo hablando inglés, cuando ya esté la familia más o menos encaminada y tú volteas por lo menos a nuestro país y ves como cada día en cambio de surgir va en decadencia, eso te da las ganas de seguir luchando y aguantar cualquier golpe que la vida, porque no es el país, que la vida te va a dar en cualquier país donde vayas. Porque para emigrar, cualquier país va a ser duro. España, Alemania, primero por el idioma, las costumbres, la cultura. Para donde te vayas, va a ser duro. Pero gracias a Dios, hoy en día, acá en este país, habemos muchos venezolanos. Han llegado durante estos 10 años tantos latinos que ya uno no se siente tan extranjero. Ya nos sentimos como parte, por lo menos aquí en Florida, nos sentimos parte de esta comunidad y eso me hace sentir como que, wow, qué rico, ya estoy en un pedacito de Venezuela. Es verdad. Entonces, Bueno, bueno, eso que vimos en Orlando y no en Miami. exactamente, si nos vamos a Miami, pues nos vamos a sentir más en Venezuela. Y bueno, nada, pues Que sí se puede. sí se puede y ha sido una de las experiencias más fuertes pero más lindas que he tenido, porque logré muchos sueños y los tuve que luchar yo sola, que es lo que me hace sentir muy orgulloso. Y mi hija los tuvo que luchar ella sola. Y siempre con el apoyo de mi esposo, aunque nunca estuve de acuerdo, hoy en día me dice, wow, menos mal que te viniste. Si vieras cómo está esto aquí, si vieras cómo está esto aquí, si vieras cómo está esto aquí.
Y bueno, nada, darte las gracias por tu invitación. Gracias a ti, de verdad. Cualquier cosa que necesites. Eres el ejemplo de que sí se puede aprender a empezar. Completamente. Sola, con esposo, con hijos, pero sí se puede. Solo lo que hay que querer y poner un poquito de fuerza de voluntad y ser fuerte. De verdad, muchas gracias A ti, por estar Bella. aquí con nosotros A y ti. compartir tu historia con A todos ti, nosotros. gracias a todos ustedes. Espero que se puedan sentir identificados con esta historia y con las que vienen, que este es el propósito de este podcast. Hasta el siguiente episodio.